Bueno, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar un poco terminar el texto, digamos, en relación al derecho a la comunicación como un derecho humano. En realidad, si ustedes leyeron los dos, el que tiene que ver con el derecho a la comunicación y el derecho a la cultura, los dos se relacionan con la cuestión de las distintas generaciones de derechos que fueron surgiendo, ¿no? A partir de que fue transcurriendo la historia, ¿no? De la humanidad. Y bueno, ahí hay relación. Si ustedes lo leyeron con profundidad, se van a dar cuenta que, bueno, el rol del Estado juega ahí una cuestión, para no repetir la palabra rol, fundamental y cómo cambia, ¿no? La perspectiva desde el liberalismo, el rol del Estado para el liberalismo, en ambas cuestiones, ¿no? En relación a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación, y también con la cuestión del derecho a la cultura, ¿no? Y al derecho a la educación, y después cómo cambia en la etapa histórica que viene, digamos, a mediados del siglo XX, ¿sí? Principalmente. Entonces, como si terminaron de leer el texto de Loretti, ¿sí? Y Lozano, bueno, habrán visto que también hacen en uno de los apartados un recorrido histórico, ¿no? Haciendo una síntesis de lo que estuvimos viendo en los videos anteriores, esta cuestión de que el derecho a la libertad de expresión, el derecho al derecho a la libertad de prensa, la libertad de conciencia, de opinión, ¿no? Son todos. Sí, incluso la libertad religiosa, que tiene que ver con la conciencia religiosa, el derecho a la intimidad. Bueno, hay un montón de derechos que hacen más bien a la cuestión de abstención del Estado, ¿no? De tratar de que el Estado, ponerle un freno, digamos, en principio con anterioridad a las revoluciones burguesas y a la revolución de Estados Unidos, ¿no? Que se va a plasmar en la Constitución de Filadelfia del año 1976, si no me falla la memoria. Y después, a posteriori, breves años después, va a ser la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, en 1789. Y entonces, primero viene la revolución en Estados Unidos, ¿sí? Que se va a plasmar en la Constitución, que va a ser una de las la primera constitución liberal, ¿sí? Que va a ser modelo después incluso de nuestra Constitución, ¿sí? Pero va a ser modelo para el mundo en general, desde el punto de vista del liberalismo, ¿no? Que era lo que estaba en ese momento expandiéndose. Entonces, lo que decíamos es, después igualmente vamos a ir trabajando mejor el derecho a la intimidad, ¿sí? En mayor detalle. Si ustedes ven este texto de Loretti y Lozano, toca varios temas que después vamos a ir desarrollando, ¿no? La cuestión de la censura, la prohibición de la censura, las responsabilidades que pueden surgir a posteriori en relación a la libertad de expresión. Sí, vamos a trabajar más de manera detallada, más pormenorizada, los distintos temas que se tocan, ¿sí? Pero bueno, es como para dar un pantallazo y bueno, y aparte entender la cuestión de los derechos, que para mí es interesante, y el rol del Estado, que es fundamental. Entonces, lo que les decía es esta cuestión de que ya lo que venimos charlando, ¿no? Con los primeros videos también, la idea del rol del Estado más bien pasivo, de abstención, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía liberal, que comienza con las revoluciones burguesas. Y bueno, después se va a ir mutando, ¿no? La percepción en relación al rol del Estado en general, ¿no? Y de un lugar pasivo en general, o sea, hasta incluso con respecto a lo económico, ¿no? A lo social, habrán visto mejor en el texto de los derechos culturales, en relación a los derechos culturales, ¿no? Este cambio que se provoca a partir de, bueno, vieron que dice, ¿no? La revolución mexicana, la de 1917, no nombra la revolución rusa, ¿no? Qué detalle, que bueno, se pasó el texto, bueno, evidentemente tiene que ver con alguna intención, bueno, política, pero bueno, en 1917 es la Revolución Rusa, la República de Weimar, ¿no? En el 1919, si también no me falla sí, 19, estoy casi segura, 1919, pero tiene que ver con esto, a partir del 1917, eh, bueno, nuestra reforma universitaria, ¿no? 1918, que también va a ser importantísimo, ¿no? En la región. Si ustedes ven, hay todo un movimiento, ¿no? A partir del 1917, bueno, está el tema de la Primera Guerra Mundial también, de manera paralela, ¿no? A todos estos movimientos. O sea, todo esto está dentro de un mismo contexto histórico.
Y bueno, si ustedes ven, por supuesto, ¿no? A partir de la Revolución Mexicana, sí, que también es socialista, la Revolución Rusa obviamente que es socialista, la República Weimar es socialista, todas son año 1917, ¿sí? 1919 Weimar, Alemania. Todo esto está relacionado con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y bueno, y a partir de todos estos movimientos sociales, de este cambio de perspectiva de las revoluciones socialistas, ¿no? A partir de las revoluciones socialistas empieza a cambiar el paradigma, los valores en el mundo, empieza a haber un sistema que, digamos, pone en cuestionamiento al sistema liberal clásico y a este estado más bien empapado de los valores puramente liberales y este estado que, como decíamos, más bien de intervención en algunas cuestiones, pero por ejemplo en lo social, en lo cultural, en lo económico, más bien de abstención, ¿no? Hasta incluso, bueno, si lo relacionamos, podemos pensar que este liberalismo ultranza en lo económico después va a devenir también en el colapso económico, en la crisis del 1929, ¿no? Que nace en Estados Unidos, pero que bueno, va a tener consecuencias mundiales, parálisis del comercio a nivel internacional, ¿no? Piensan que eso se relaciona también después con la década del 30, ¿no? Y cómo va cambiando también el mundo y la política y económica, incluso en nuestro país también lo pueden relacionar, ¿no? En la década del 30 el Estado empieza en nuestro país también a tener ciertos cambios que después van a estar mucho más claros durante el peronismo, ¿no? Más bien a mediados de la década del 40. Pero bueno, porque todo se relaciona con todo. A ver, el mundo tiene todo, es una arista, ¿no? Lo económico, lo social, lo cultural, lo comunicacional. Y bueno, lo que les decía, a partir de las revoluciones socialistas, ¿no? Que comienzan en 1917, empiezan bueno, a cambiar los valores y el Estado, ¿no? Y la idea de los valores en términos de, bueno, ustedes, a ver, si ustedes piensan el liberalismo, el valor más sagrado para el liberalismo es la libertad, ¿sí? Ahora después voy a tratar de relacionarlo en términos de la libertad como un concepto. Existe la libertad en términos negativos, la libertad contemplada en un ámbito de la libertad positiva, ¿sí? Que tiene que ver con Benjamin Constant, que después lo vemos, ¿sí? Y que se relaciona con esto, con el rol del Estado, ¿sí? Que lo que se pretende en relación a la libertad y qué rol tiene que tener el Estado en relación a ese concepto, ¿no? Entonces el liberalismo más bien, como decíamos, en relación a la libertad, el rol del Estado que se pretende es pasivo, de abstención, es un no te metas, ¿no? No te metas en el mercado, no te metas en mi casa, mi derecho a la intimidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que después también vamos a seguir desarrollando, el derecho hasta incluso a la imagen, el derecho a los datos de uno, a la información sensible, ¿no? Dije, el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, que la intimidad es un concepto abstracto, complejo, amplio, que aborda un montón de situaciones, no es solamente lo que hago yo dentro de mi casa, siempre y cuando la intimidad, siempre y cuando no moleste a terceros, o sea, el orden público. Tiene que ver con la libertad en términos de lo que uno tiene en su cerebro, ¿no? Lo que uno se puede imaginar, lo que es un concepto muy amplio el derecho a la intimidad, ¿no? Y bueno, después lo vamos a trabajar mejor porque tiene muchas conexiones con lo que es la profesión del periodista, ¿sí? Y también con la cuestión de la cultura, la imagen en términos de la carrera que también ustedes estudian, que es la de audiovisuales, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a estudiarlo mejor todo esto, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, lo que les decía, los datos, todo esto que está en boga también con la cuestión de las redes, ¿no? Y bueno, entonces el liberalismo, me perdí en lo que estaba diciendo, pero el liberalismo lo que venía a decir era este rol pasivo, esta libertad en términos negativos, ¿no? De abstención del Estado, de no te metas en mi casa, no te metas en mi correspondencia, no te incumbe lo que yo piense al interior de mi conciencia, lo que yo piense políticamente, religiosos, culturalmente, es mi derecho, ¿sí? Y tiene que ver con el derecho a la intimidad, eso también.
Bueno, también va a surgir, que por ahí no tiene que ver tanto con ustedes, pero el principio de inocencia, ¿no? A partir de las revoluciones burguesas. Ustedes saben que antes el rey y el monarca, cuando estaba en su apogeo con la cuestión de la monarquía absoluta, no existía ningún tipo de defensa, de derecho a la defensa, ni principio de inocencia. Bueno, muchas cuestiones que hacen a lo penal, a los derechos penales, a la garantía, ¿no? A las garantías que tienen que ver con lo penal, que bueno, también surge a partir de todos estos movimientos, estos procesos revolucionarios, y justamente esto de ponerle un freno al monarca en principio, pero que también hoy en día eso se traslada a la cuestión del Estado, ¿sí? Al Estado, que en eso todavía hoy están vigentes. Y hay situaciones en donde se le pide al Estado desde el punto de vista del liberalismo, ¿no? Y esto es gracias al liberalismo: Estado, no me podés. Tengo derecho a la defensa del juicio, tengo derecho al principio de inocencia, tengo derecho a que mi casa no entre sin una orden de allanamiento, tengo derecho a mi correspondencia, un montón, a la intimidad, a la libertad de expresión, ¿sí? Un montón de situaciones que fueron sumamente beneficiosas para la humanidad, ¿no? Y los derechos políticos también, además de los civiles que veníamos diciendo. Que hoy también siguen vigentes, ¿sí? Y es sano, y está bueno, y es bueno que sigan vigentes y respetándose, y bueno, que sigamos protegiendo ese valor social que tiene que ver con la libertad, ¿no? La libertad política, cultural, ¿sí? Ahora hay un montón de otras aristas sociales en donde fue cambiando la situación, y en donde se empezó a percibir que con el valor libertad muchas veces suceden injusticias sociales, ¿no? Y esto viene de la mano de lo que decíamos recién, con las revoluciones socialistas, ¿no? A partir de la Revolución Mexicana, rusa, en Alemania con la República de Weimar. Pero hay también, en otros países también hay un montón de situaciones, ¿no? De convulsiones, de un actor que son el actor político y social que son los trabajadores, ¿no? La clase trabajadora. Y bueno, y a partir de toda su lucha, su movilización, su lucha de lo que es en términos de lucha de clase, se logran todas estas revoluciones, y se pone en boga, además de la cuestión más bien del valor libertad. En estos países socialistas el valor que pasa a ser prioritario es la igualdad, ¿no? La igualdad en términos, esto de lo económico y lo social, ¿no? Y lo cultural también. Ustedes, si leyeron el texto de Harvey sobre derechos culturales, habrán visto que, bueno, si bien como valor empieza a estar plasmado en estas constituciones, ¿no? Y en estos sistemas políticos y sociales alrededor de fines de la década del 20, pero con mucho más fuerza van a ser implementados a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vieron que en el 1948 está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y bueno, y ahí es un gran momento a nivel mundo donde se plasma esto que son los derechos económicos, sociales y culturales. En paralelo ustedes lo pueden relacionar con el peronismo en Argentina, ¿sí? Estos derechos sociales, económicos, que lo que vienen a decir es, porque el liberalismo, desde la perspectiva del liberalismo, esto del mercado librado a su azar, la idea del laissez-faire, la libertad en términos de que el Estado no intervenga en el mercado, de abstención. Esta idea hay una ficción en relación a que, desde el liberalismo, en relación a que la sociedad es una sumatoria de individuos y que todos seríamos iguales en términos de poder, ¿no? Entonces el empresario o el patrón, digamos, sería uno, y es uno el trabajador. Y lo que viene a decir justamente las ideas socialistas, el anarquismo, bueno, un montón de ideas en relación más sensibles a la justicia social, es a decir, no es el mismo poder, la sociedad no es una simple sumatoria de individuos, sino que hay diferencias en relación en términos de poder, ¿no? Un empresario no tiene el mismo poder que un trabajador o una mujer que, no sé, que trabaja en una fábrica textil, ¿no?
Y bueno, para sopesar ese poder justamente van a empezar a surgir la idea más fuertemente de la protección de los sindicatos, ¿no? Para sopesar el poder, digamos, del empresario, ¿no? Porque no es el poder de negociación no es entre pares en términos de poder, ¿no? Si yo como, a ver, el liberalismo te diría, a ver, sentate vos de un lado, como yo, por ejemplo, trabajadora y mi patrón, y puedo negociar en plano de igualdad en términos de poder y yo soy libre de decidir si quiero trabajar o no y si acepto las condiciones que mi patrón o mi patrona me establece. Desde el liberalismo sería así, bueno, si a vos te sirve, bueno, aceptaste, sos libre de elegir, ¿no? Existe esa ficción, desde pensándolo desde el liberalismo aplicado a lo económico, ¿no? Y a lo que es las relaciones laborales, las relaciones económicas y de mercado. En cambio, desde la perspectiva más de lo social, esto de la idea más de la justicia social, se piensa, no hay un plano de negociación igualitaria y en términos de poder. Una sociedad no es una simple sumatoria de individuos en donde tenés libertad de decidir permanentemente lo que vas a hacer. No es la misma libertad la que tiene un empresario, la que tiene un trabajador o una trabajadora. Entonces, lo que les decía, se empieza a poner mucho más el peso en el valor igualdad, ¿sí? A veces en detrimento, una de las críticas que con justicia se hace, digamos, a la Unión Soviética, quizás es cuestión de haber dejado de lado el tema de los derechos que tienen que ver con lo político y lo civil, ¿sí? Hoy en día se tiende a pensar en que las sociedades deberían proteger ambos valores, ¿sí? Tanto la libertad como la igualdad. Las dos se complementan si se quiere tener un país, digamos, justo, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, no, sigo un poquito más y después porque a veces tengo miedo que no suba porque por el tiempo a veces, por eso los hago cortos porque no llego a veces el YouTube no lo sube. Me ha pasado, no sé si estoy equivocado o qué. Bueno, entonces a partir de la Segunda Guerra Mundial, piensan, si lo relacionamos con el contexto histórico, ¿no? Que decíamos que en 1948 va a estar plasmado, ¿no? Esto de los derechos, el derecho a la comunicación como un derecho humano, ¿no? Que establece el texto de Loretti, de Lozano, ¿sí? El derecho a la comunicación como un derecho humano, el derecho a la comunicación en relación a que el titular de este derecho a la comunicación como derecho humano es el público, ¿sí? Vieron que va cambiando la perspectiva a nivel histórico. En principio, cuando narra que cuando estaba vigente el sistema monárquico, ¿no? En el siglo XVII, siglo XVIII, empieza, bueno, las transformaciones son lentas, pero hay híbridos, ¿no? Mixturas, pero digo, con anterioridad en el siglo XVII incluso el monarca era el que daba la autorización para ejercer el periodismo, entonces obviamente que no existía la libertad en términos de lo como hoy lo pensamos, sino que respondía al poder del rey, del monarca. Después, a partir de las revoluciones burguesas, hay una perspectiva más bien del periodismo como el titular en cabeza del empresario, ¿no? Con esta lógica más bien de mercado, de la comunicación como una mercancía, ¿sí? Con la expectativa de lucro, de ganancia. Y después habrán leído que cambia y la titularidad recae más bien, empieza a tener una mayor voz lo que es el actor periodista, ¿no? O la periodista. Como actor importante en lo que es el derecho a la comunicación. Y por último, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos empieza a percibirse la titularidad en relación al derecho a la comunicación como un derecho en cabeza del público, ¿sí? En cabeza del público. Y bueno, ya estuvimos viendo en los videos anteriores que por la importancia, ¿no? De esto del interés general, el bien común, cómo está ligado la opinión pública y esto del derecho a la comunicación como un derecho humano en relación incluso a las elecciones, a la democracia, a la república. Y bueno, ahora seguimos porque tengo miedo que no se suba.